Hoy nos toca Filipenses 3. Si les parece, hacemos una leída rápida. Vamos a separar en tres puntos, ¿sí? Pero que están muy enlazados entre sí y todos tienen que ver con este capítulo que la verdad que es bastante interesante. Leemos entonces Filipenses 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza de la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado allá, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así conducen, los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La verdad que habría que leerlo muchas veces más, porque cuanto más lo lees, te das cuenta de otra cosa que capaz se te pasa, y creo que así suele pasar con muchos capítulos de la Biblia. Pero bueno, yo quería separar en al menos tres puntos para que podamos al menos ir relacionando algunos versículos y ver qué es lo que estaba queriendo anunciar o avisar Pablo con este capítulo de Filipenses. Como primer punto, es algo más que interesante que arranca eh, diciendo, a mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. Esto, o muchas de las cosas que leímos, Pablo ya las había avisado. Y dice que a él no le molesta, pero que es mejor y que es seguro para nosotros. En la Biblia en general, todo el tiempo el Señor mismo nos llama a que volvamos a la sana doctrina, que recordemos a Cristo todo el tiempo, que nos anotemos la Biblia, los versículos por todos lados, porque algo que nos pasa es que nos olvidamos. Y Pablo dice, bueno, no hay problema, vamos a decirle las mismas cosas. Y lo llamativo es que el aviso, y esto es algo de lo que va a rondar el capítulo, dice guardado de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo, que era algo que eh, justamente Pablo venía atacando, vamos a decir, con todas estas personas, principalmente
los fariseos, que venían a buscar, eh, a presentar una religión como tal, querer inculcar un tipo de religión que no era la que quería Cristo, que no es la que Pablo entendía en su palabra, en cómo Cristo le había hablado, y era contrario a lo que predicaba. Entonces, por un lado, como primer punto, Pablo empieza a hacer esta advertencia, ¿sí? Advierte de este tipo de personas, personas que le llega a llamar perros, ¿no? Y cuántas otras características que vemos en otras cartas también y en otros libros también de otros profetas y discípulos de Cristo que realmente le pone varios adjetivos a estas personas que eran lo que principalmente atacaban a la iglesia. O sea, Pablo, como vemos acá, era uno de los que estaba en esa condición, ¿sí? Em, pero fíjense, en el versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, por un lado, Pablo nos pone esta advertencia de este tipo de personas que vamos a ver que cuando él se describe en cuanto a la carne, cuando vemos en el versículo 4, 5 y 6, que habla de lo que él era antes, nos advierte de este tipo de personas, pero después dice que en contraposición, podríamos decir, que busquemos imitarle a él. El modelo sería lo que Pablo nos anuncia que él venía haciendo por Cristo. Este Cristo que se le había presenciado directamente a él, pero que había dado todo esto que él tenía como costumbre, como fariseo, dice que lo deja todo atrás por esta nueva fe, por este Cristo que le cambió, que es otra cosa totalmente distinta. Entonces, como primer punto podemos ver estos dos tipos de personas, podríamos decir, ¿no? Aquellos que eh, habla como fariseos, como perros, ¿no? Ya empieza a darle otro tipo de características, versus lo que vemos que él viene planteando de lo que tiene que ser eh, Cristo. Dice, a fin de conocerle, versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, llegando a nivel de decir, necesito entender y realmente ser como Cristo. Hasta lo mismo que llegó a hacer en la cruz, llegar a entender eso. Un ejemplo que la verdad para mí es espectacular, que es el de Esteban que está en Hechos, cuando parece que por momentos cuando lo empiezan a matar, lo que lo quieren apedrear, Esteban dice, le ora a Dios y le dice, no le tengas en cuenta este pecado. O sea, claramente creo que Esteban fue alguien que entendió lo que había vivido Cristo, que por más que no se lo merecía lo que sea, así todo pedía a Dios por aquello que le estaban haciendo justamente lo malo. Como para llegar al segundo punto, algo que advierte, y por eso lo advierte Pablo, y por eso lo tiene que volver a repetir, es ver de el cuidado que tenemos que tener de qué tenemos como ejemplo, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros ejemplos o qué es lo que estamos mirando? Porque después de que dice el versículo 17 que dice, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, o sea, los que se conducían como Pablo, que Pablo se conducía como Cristo, o sea, llama a que empecemos a mirar a este tipo de personas que actúan como un Pablo, que quiere buscar a Cristo, ¿sí? O sea, vamos a hacer referencia directamente a Cristo. Fíjate qué personas realmente buscan ser imitadores de Cristo. Y el versículo 18, o sea, a continuación de esto, acá tenemos la gran contraposición, podríamos decir, de este primer punto. Después de que dice eso, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, vuelve a repetir, mirá que esto yo ya te lo avisé, como te dije el versículo 1, y yo aún ahora lo digo llorando, capaz ya lo sintió un poquito más de cerca, que son enemigos de la cruz de Cristo,
el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, ahí empezamos a ver ahora, no solo en tal vez los ejemplos que podemos tener, que nos está haciendo acá una diferenciación bastante clara, Pablo, en este capítulo, sino que vamos a un segundo punto donde empieza a configurar, digamos, lo que deberíamos ser cada uno de nosotros, o sea, o el tipo de persona que podríamos ser cada uno de nosotros. Em, Fíjense, algo que Pablo dice que lo tenía como ganancia para él, lo que era su ganancia anterior. Versículo 4 dice, aún yo tengo también de qué confiar en la carne. Perdón, vamos a leer primero el 3 porque hace como el pase. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, nosotros vamos por Cristo, no confiamos en la carne como tal, ¿sí? Eh, Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, Pablo acá va a empezar a enumerar que como si hay alguien que se quiere justificar, digamos, de cosas que le gustan o que le importan de la carne, vamos a llamarle acá, no necesariamente la carne se está refiriendo a lo que vemos, por ejemplo, en Gálatas 5, que lo vamos a leer también, cuando habla de la carne versus el espíritu, ¿no? De las obras de la carne, de los deseos realmente pecaminosos, sino acá también habla de la carne más como la parte religiosa, tal vez, ¿sí? Que tiene que ver obviamente con el pecado, pero acá está haciendo alusión más a este ejemplo de personas religiosas. Y dice, mira, nosotros nos gloriamos en Cristo y no tenemos confianza en la carne, pero yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, hasta yo tendría en algo en lo que podría apoyarme si quisiera. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿cuánto más yo? Dice Pablo. Era judío judío, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, otro tipo de justicia podríamos decir, irreprensible. Pero dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Acá empezamos a ver el gran cambio que hizo Pablo. Pablo tenía de qué gloriarse, como tenían estos fariseos. Era un judío hecho y derecho, y el fariseo no era un judío más, el fariseo era aquel que tenía un alto conocimiento. Por eso, muchos de los evangelios y demás, cuando Jesús habla de, por ejemplo, el ayuno tiene que ser en total privacidad, digamos, es algo personal. Dice, si hiciste ayuno, lavate la cara, que acá no se entere nadie. Cosa contraria que hacían los fariseos. El fariseo, podríamos decir, ¿no? Y se habla mucho de ser políticamente correcto. Bueno, vamos a suponer que el fariseo era religiosamente correcto, ¿sí? Y Pablo está llamando que, mira, para él antes su ganancia, lo que buscaba en la carne, podríamos decir, era ser religiosamente correcto. Cumplía con todas las leyes, con todos los estatutos, con todas las costumbres, las tradiciones, pero ahora dice, mirá, todo esto que para mí era ganancia, yo ahora lo tengo como pérdida, por amor de Cristo. Y mirá que tengo de qué valerme, digamos, de la carne, pero ahora para mí esto es basura, dice. El versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, por todas las que anunció, ¿no? Y muchas otras cosas también, las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que era lo que había dicho antes, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces acá tenemos directamente o más específicamente
lo que él buscaba, desechando todo este tipo de cosas cuando creyó en Cristo. Y dice, y si alguien tiene algo de que, digamos, gloriarse de la carne, y creo que eso yo al menos lo leía para mí, mirá, si vos tenés algo en el que te guste de este mundo, por así decirlo, de algo en la que te creas relevante, mirá, el mismo Pablo tenía mucho de qué gloriarse, podríamos decir. Era su vida. Esta gente se preparaba desde niños y era toda su vida ser fariseo y todo lo que significaba. Y él lo había, dijo, esto lo tengo todo por perdido, esto para mí ahora es basura, porque de que se me mostró Cristo, yo no busco más esto. Pero fíjense, vamos a leer Gálatas 5, que acá vamos a ver algo más directo también de la carne, no de esta carne religiosa, podríamos decir, sino la carne eh, completa. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Con el H suena distinto, pero si yo te digo que la carne y el espíritu se contraponen, se oponen entre sí, para que no hagas lo que querés, para que no hagas lo que te venga en gana. El espíritu y la carne se contraponen. Por eso Pablo, cuando conoce a Cristo, deja todo eso y busca, por sobre todas las cosas, a Cristo. Pero tenemos la otra cara de esto, porque Pablo nos llama a que hagamos eso, pero de los mismos de que él está anunciando, que lo anuncia varias veces. Cuando vimos el versículo 18 que dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales, os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es lo que era él antes. Pablo, antes, era perseguidor de la iglesia. Era religiosamente correcto, cumplía con todas las tradiciones y cosas. Y ahora Pablo, que conoce a Cristo, dice, guarda, porque hay muchos de este tipo de personas, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, ¿por qué Pablo arranca diciendo, no se olviden de esto? Por más que ya se lo dije muchas veces, se los vuelvo a decir para que estemos seguros. Y yo cuando lo leía digo, pará, esto ya aparece también en muchos libros, pero digo, ¿por qué Dios nos llama y nos advierte una vez más a este tipo de personas? No, no vamos a ponerlo en posición de juzgar, no es lo que quiero que vayamos con este capítulo, ni creo que es lo que Pablo quería, sino que veamos a quiénes tomamos de ejemplo. Dice, este es el ejemplo. Seguidores de Cristo, que han dejado la carne, que todo lo que tal vez terrenalmente te llena de gloria, piense cada uno, pienso yo en mí mismo, lo que tal vez te puede llenar de gloria terrenalmente, sea un trabajo, sea una carrera, sea un auto, sea una casa, lo que sea, irte de viajes, o cuántas cosas peores, tal vez pecados que uno no deja, pecados ocultos o lo que fuese. Dice Pablo que deja todo esto, porque el que sigue a Cristo busca el espíritu, dice que busca lo espiritual. Y dice, mirá a los que se comporten así, a los que sean ejemplo de esto, pero guarda con estos que tienen a cuyo Dios como su vientre. O sea, por ellos mismos, es un egoísmo. Y yo creo que el Señor nos está advirtiendo porque esto puede estar o en en tu familia, puede estar en tu trabajo, puede estar en donde, si estudias donde estudias, puede estar en muchos lados. Y yo creo que para que Pablo le insista haciendo, eh, o sea, mandando una carta a una iglesia, es que también puede estar en la iglesia. Entonces Pablo nos llama a
a quienes tengamos de ejemplo, tiene que ser aquellos que sean imitadores de Cristo. Tiene que ser aquellos que hayan dejado la carne de lado. Que todas estas cosas que tal vez pueden llegar a ser religiosamente correctas, pero que al final solo son para su propio beneficio, Pablo advierte, guarda, porque hay muchos de estos. Y es un problema porque después sucede que la iglesia, podemos ver en otras iglesias, podemos ver en otro tipo de congregaciones, ¿no? Me refiero a otras denominaciones o lo que sea. Uno puede empezar a hasta ver en la propia iglesia o en la zona o en lo que fuese, que pueden haber este tipo de personas religiosamente correctas. Lamentablemente, es triste, pero yo he visto hasta amigos míos de toda la vida en la iglesia que después al final terminan negando al mismo Cristo. Vos decís, ¿cómo? ¿Y qué pasó? En el medio, ¿cómo fue? Porque realmente puede haber gente, o sea, en otros libros, Pablo habla de que son muertos limpios, muertos que de afuera, de la parte estética, digamos, está todo bárbaro, pero por dentro están muertos. Y Pablo advierte porque pueden llegar, y muchas veces aparece de quienes pueden ser de tropiezo para alguien, porque estas personas, y peor si somos alguno de nosotros porque no hemos dejado guiar por la carne, puede ser un problema. Y como tercer punto, tal vez no un punto en sí, es que básicamente no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. No te olvides. No te olvides, no me tengo que olvidar de lo que es la carne. No me tengo que olvidar que yo estas cosas en realidad tuve que haber dejado y dadas por pérdida, que tienen que ser basura. Y no te olvides que tenés que buscar los ejemplos correctos, en donde sea que esté. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Y porque vamos a ver, si nosotros vemos que hay una persona que dejó todo este tipo de cosas, que no es su prioridad, que su prioridad ¿cuál es? A fin de conocerle y el poder de su resurrección, versículo 10 y la participación de sus padecimientos. Saltamos al versículo 12, dice, Pablo mismo dice, no es que yo haya alcanzado esto, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que quiere el Señor con nosotros. Como creyentes, cada uno debería estar buscando su meta. Esto capaz es demasiado idealista, pero creo que Pablo intenta levantar la vara a tal forma para que entendamos que este es el real ejemplo, que toda nuestra vida tenga que tener como meta alcanzar este premio supremo que es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está completo. Y habla después también de que todos los que seamos creyentes, esto mismo sintamos. Es necesario que lo sintamos entre todos nosotros. Por eso es buscar ser imitadores de Cristo. Por eso tenemos que buscar ejemplos de aquellas personas que realmente sean imitadores de Cristo. Cuando va pasando el tiempo, va cambiando. A mí me pasa más de más chico que tenés a gente de referente. Decís, bueno, esta persona cumple, digamos, con las cosas de Cristo y debería ser ese nuestro ejemplo. Pero hay que tener cuidado porque capaz tenemos de ejemplo de la gente incorrecta. Es, es capaz hasta triste tener que estar anunciando esto, pero digo, Pablo arranca haciendo aviso de esto. No te olvides. Todos estos versículos, ponerlos por todos lados en tu casa, todas estas cosas, anunciáselas a tus hijos todos los días, toma tu cruz todos los días, hacer memoria de Cristo todo el tiempo. Yo me he dado cuenta, me estuvo pasando este último tiempo, que parece que la Biblia todo el día, en la Biblia todo el tiempo, cada vez que la agarraste dice, no te olvides, porque nos olvidamos, porque arranca la semana y nos olvidamos de todas estas cosas.
Y el Señor no tiene problema en anunciarnos y en llamarnos muchas veces. Pero como tercer punto, y si no quedó claro, no nos olvidemos, no nos olvidemos de estas cosas. Por algo es que Pablo insiste, por algo Cristo insiste, por eso la Biblia todo el tiempo. ¿Y le pasaba al pueblo de Israel o no? Todo estaba bien hasta que de la nada a muchos reyes la honra, la ganancia, el poder, dice, se olvidaban de Dios. Cuando se olvidaban de Jehová, se venía todo abajo. Muchas veces creo que el gran problema que nos sucumbe personalmente a cada uno es cuando nos olvidamos de él. O sea, que estemos con las cosas bien o las cosas malas, lo que sea, en cualquier situación en la que estemos, el gran problema es que nos olvidemos. Así que le quería dejarle estos pequeños puntos eh, de tener cuidado a quienes tenemos de ejemplo. No importa en qué contexto, no es la idea ponernos a juzgar eh, las personas en sí, sino nosotros ver a quienes buscamos tener de ejemplo, a quienes vamos a seguir. Obviamente primero seguir a Cristo, pero ver realmente aquellos hermanos o personas, y acá tenemos el filtro que es la Biblia, aquellos que no buscan ser su propio beneficio, aquellos que buscan realmente a Cristo, que lo buscan todos los días, no que lo buscan los domingos. Y nosotros mismos buscar esto, dejando y teniendo por basura lo que para nosotros es ganancia. A cada uno debe tener sus cosas que le gusta, que les parece que eh, proyectos y cosas que capaz han tenido por mucho tiempo. Pero Pablo, por añares, tuvo muchas cosas y lo dejó todo. Y el mismo Cristo es el ejemplo supremo de que dejó toda su gloria por morir por nosotros. Así que este sea nuestro ejemplo y tener también estas precauciones que creo que por algo están escritas y anunciadas de tantas maneras, de capaz lo que era antes los fariseos, pero hoy podemos tener personas que nos estén rodeando que actúen para ellos mismos, que actúen carnalmente para sus propios vientres. Pero qué bueno nosotros buscar realmente a Cristo y ser imitadores de Él. Oramos. Gracias, Señor, por este momento que tenemos, que podemos estar leyendo esta carta, Señor, que fue inspirada por vos, que nos advertís tantas cosas, Señor, y que otra vez más nos volvés a decir las cosas que son buenas para nosotros, que es lo mejor, que podamos imitarte de tu mismo Hijo, Señor, que hizo tantas cosas, que se entregó a sí mismo, desechando todo lo que tenía antes y prosiguiendo, Señor, a la meta, como vemos que hizo Pablo, que así nosotros podamos hacerlo, Señor, recordando todo esto y no olvidarnos y tenerlo siempre en memoria, Señor. Dejamos esta noche en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.